derivación e integración numérica. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la derivación y a la integración normal? Pues muy simple. La derivación numérica consiste en sacar simplemente diferencias. ¿Sí? Va sacando diferencias entre los diferentes elementos y a partir de eso vas calculando pues las pendientes, la pendiente numérica obviamente. ¿Sí? Lo que va sacando es esto, va sacando este valor de la pendiente, el valor de cambio. Recuerden que es importante entender esto. Es el valor con el que veíamos que puedes hacerlo con los valores que tienes diferenciadas o con los valores que tienes hacia atrás. ¿Sí? Muchas veces, bueno, a mí me tocó en servicios escolares, me tocó ver a muchachos que iban en octavo semestre, ¿no? Y de 400 créditos llevaban 100, ¿no? Y les digo, no, señores, ya no van a acabar, o sea, vean su factor de cambio, van demasiado lentos y solo que den un cambiazo radical y a veces ni así van a alcanzar a acabar, ¿no? Entonces, por eso los primeros semestres son súper importantes porque son los que realmente determinan si vas a acabar o no. Que si no, si vas vas retrasando, pues es muy posible que tu cambio es negativo y por lo tanto no vas a acabar, ¿no? Veíamos en el último caso que se pueden usar 2 puntos para tratar de obtener una aproximación mucho mejor. En este caso, diferencias entre grados. Ahora, todas las fórmulas, también agregándole otro punto, te permite tener una aproximación más cercana. Recuerden que eso es importantísimo, porque como vimos en la unidad anterior, entre más puntos tenga de un elemento, más puedes predecirlo o más puedes conocerlo. Y eso es importante, o sea, y no nada más en esto, ¿no? O sea, tienes un fenómeno y dices, a ver, entre más pruebas le puedo hacer mejor para ver cómo se comporta, ¿no? Y bueno, incluso, por ejemplo, a mí me pasó, cuando hacen un sistema de cualquier tipo, no nada más computacional, puede ser un sistema mecánico, un sistema electrónico, entre más casos y entre más conozcan de cómo funciona, pues lo van a poder reproducir mejor, ¿eh? Claro. E incluso las personas, ¿no? Si algún día llegan a querer tener pareja y todo ese tipo de cosas, entre más la conozcan o entre más lo conozcan, a él y a su medio, o sea, es mejor van a poder hacer estimaciones y conocer en todos los sentidos, ¿eh? O sea, desde cuando llega borracho él o cuando llega borracha ella, desde cómo se llevan con su familia, cómo te llevas con tu familia, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero imaginar, pero bueno, no. Ok, entonces la pendiente en paralelo con esa misma estrategia, sacando series de Taylor, puedes sacar la primera derivada, segunda derivada, veíamos todo eso, ¿sí? Y bueno, podríamos ver que las aproximaciones son bastante parecidas, ¿no? O sea, realmente te da valores bastante semejantes. ¿Cuál es algo? ¿Te da el valor exacto? No. Exactamente, no es como ahorita nosotros, ¿no? Que digamos, empezamos a las 8, pues no empezamos a las 8, ¿no? Bueno, esta no la vimos, pero también se puede, ¿eh? Por extrapolaciones se pueden calcular derivadas, pero esa no viene en el programa y por eso nunca la he hecho. Hay un caso que es el último que quiero ver sobre derivaciones, que es que es el caso de, bueno, hay varias formas, estas fórmulas derivadas hacia adelante con diferencias de Newton, que tampoco las he implementado, se puede hacer, vamos,
no es la única manera de hacer las cosas, hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, el caso que quería ver y lo que me interesaba ahorita, cuando ustedes tienen la diferenciación, el experimento que estamos diseñando es un experimento donde H, el valor de cambio, es un valor que tú controlas. ¿Sí? O sea, es un valor que tú dices, voy a medir cada 5 minutos. Aclarando que, por ejemplo, las fórmulas para sacar esto no son únicas, ¿eh? También hay estas, que esas no las he hecho. Fórmulas diferencias divididas hacia atrás. Por ejemplo, aquí H es medible, ¿no? Punto 25, punto 25, punto 25 y punto 21. Pero vamos a ver este caso, yo creo que es el más interesante. ¿Qué pasa cuando no tienes un experimento controlado? Por ejemplo, la pandemia podemos decir que puede ser controlada en el sentido de que dices, a ver, ¿cuántos enfermos hay cada día? O sea, tu H es un día, un día, un día, un día. Entonces, dices, a ver, en una, ¿cuánto subo? En 2 días, ¿cuánto subo? En 3 días, ¿cuánto subo? Entonces puedes ver el cambio que hay, pero es controlado. Pero ¿qué pasa cuando no tienes un experimento controlado? ¿Sí? Imaginemos, vamos a ver cada vez cuánto aparece una determinada enfermedad o un paciente de una enfermedad no muy común. Entonces dices, a ver, cuando empezamos a medir, el primero apareció a los 5 días. El segundo apareció a 12 días. El tercero apareció a los 14 días. Entonces, si nos fijamos los intervalos, H no hay uno solo. O sea, cuando es un experimento en el que tú no conoces los valores realmente de cada cuánto va a aparecer algo. Por ejemplo, imaginemos cada cuánto hay que cambiarle la banda a una máquina. Entonces empiezas a decir, no, pues la primera vez se la tuviste que cambiar a los 15 días, la segunda vez a los 12 días, la tercera vez a los 18 días. O sea, cada uno fueron intervalos diferentes. No hubo una H regular, una H que tú dijeras, pues es cada 5 días, cada 5 días, cada 5 días, ¿no? Entonces, es como por ejemplo la gente que, por ejemplo, el lunes que les comenté que iba a llevar mi carro al servicio. El carro está bien, o sea, el carro se comporta como debe de comportarse, no hay ningún problema. El problema está de que, bueno, está programado, o tú lo pones para que cada 10,000 kilómetros lo revises y le cambies aceite, filtros y demás, ¿no? Porque eso es regular. Pero ¿qué pasa con la gente que dice, no, pues hasta que me falle? ¿Y cada cuánto te puede fallar? Pues quién sabe. Le cambio aceite, pues hasta que de plano empiece a ver el montón de humo que sale del motor o así. Entonces, esos son datos no espaciados regularmente, ¿sí? Entonces, lo que se hace es el valor de luego la comparación con los otros 2 puntos, porque normalmente se miden en partes de 3 puntos, y y se van sacando las diferencias entre los diferentes elementos. Si fijan, aquí los valores, la H viene siendo las diferencias que hay entre espacio y espacio, que pueden ser muy cercanas o pueden ser muy lejanas. En un ejemplo, imaginemos, dice, el flujo de calor en la interfaz suelo-aire puede calcularse con la ley de Faraday, que es todo eso, donde Q es el flujo de calor, K es el coeficiente de difusividad térmica, P es la densidad del suelo, C es el calor específico. Entonces lo que se hace es, se calcula se sacan los valores. Aquí en este caso, el primer elemento está en 0, que es el valor de Y, bueno, el valor esta es 0, el segundo valor es 1.25 y el siguiente valor es 3.75. No es una, perdón, no es una,
no es un valor regular, ¿no? O sea, no está medido a espacios regulares, está medido a espacios irregulares. El primero es cero, el uno, el primero y el segundo hay una diferencia de 1, el segundo y el tercero hay una diferencia de 0.5, no, 2.5, perdón. Entonces, sustituyes, donde sabes que los valores de arriba son estos 13.5, 12 y 10 son los valores de la función. Los valores de la función aquí, o sea, la función en este punto vale 13.5, en este punto vale 12 y en este punto vale 10. ¿Sí? Entonces son las comparaciones entre el suelo contra el aire, ¿no? Pero si como les digo, no es un espaciado regular, no es un experimento controlado, ¿sí? Muchas veces te va a ocurrir así. Te va a decir, tienes que calcular qué tanto cambio tenemos de acuerdo a mediciones que se hacen cuando ocurre el fenómeno. Y el fenómeno pues, puede ser irregular, o sea, ocurre a veces cada cierto tiempo, luego después pasa mucho, luego después es muy seguido, etcétera, ¿no? Es, yo lo veo, por ejemplo, el caso de los autos, cómo se descomponen. Si tú tienes carros relativamente nuevos, pues es raro que se descompongan. De hecho, yo tengo años que no, digo, sin ánimo de presumir, pero sí, afortunadamente los carros, como los hemos cuidado, se descomponen muy rara vez. O sea, yo recuerdo cuando era muy joven que tenía, no era mi carro, eran los carros de mis hermanos, carros muy usados, con muchos años, 10 años, 15 años, y de repente ya nada más llamaban por teléfono, se nos quedó el carro no sé dónde, ¿no? Entonces, cada cuánto se quedaba, pues era muy irregular, ¿no? O sea, a veces te aguantaba bien varios meses, a veces se te descomponía una semana y se te volvía a descomponer una semana y media después, o 2 o 3 días después. Entonces, la idea en esto es esa. La idea es de que tú puedes medir el cambio, o sea, la derivada, la diferencia, con esta fórmula. Esto está implementado en las hojas de Excel en la práctica número 7, en donde dice derivación de datos irregulares. Sí. Ahora, hay un detalle interesante o complicado en esto, no, más que interesante, es de que tú puedes sacar la derivada, digo, aquí está la fórmula, y y aquí está un ejemplo, creo que sí es el único, pero bueno, eso no importa mucho, en donde aquí vemos los datos y aquí vemos el valor de la derivación. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí por propósitos académicos, le decimos, a ver, ¿cuál es el punto? Es X, 5. El valor de la derivada aproximada es tanto. El valor real de la derivada es esto. El valor de la aproximación con estos datos es esto. ¿Sí? Entonces tenemos un error del 68%. ¿Sale? Lo cual no es bueno. O sea, tenemos un error muy grande, más de la mitad. ¿Qué es lo que pasa cuando no podemos controlar el experimento? Pues los errores son muy grandes. A ver, y les pondré un caso que yo creo que nos atañe más, que es el caso de la pandemia. Cuando empezaron a sacar los datos oficiales, el problema que tienen es que hay muchas cosas que son muy complicadas de medir. Que de hecho, de los países que tuvo más enfermos, fueron aquellos como Holanda o Bélgica, que ellos midieron muy bien, aclarando que son países mucho más chiquitos que México y con muchísima menos población, aparte más comunicados, etcétera. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, para medir eso? Pues el problema para medir consiste en que, por ejemplo, mucha gente se enfermó de COVID y se lo trató con los típicos test, el té de guayaba, el té de no sé qué, y con eso se curó. O bueno, pasó la enfermedad y ya, nada más, porque los virus realmente no te curas, o sea, los virus prácticamente lo que haces es tu cuerpo se acostumbra a manejarlos y ya. Si no se acostumbra, pues te mueres y ya. Pero esa es la idea, realmente no hay los antivirales realmente no los matan completamente, o sea, de alguna manera nos acostumbramos a vivir con eso. Entonces, uno, la gente que se curó así,
Dos, la gente que se murió, pero que la gente ni sabía que se había muerto de COVID, o sea, que se murió por otras razones. O sea, que creyó que otra cosa o simplemente estaban demasiado, o sea, en zonas marginadas que no había cerca hospitales o lugares para que fuera un médico y los contara, ¿no? Y que dijera, ah, él tiene COVID, o que hiciera una prueba para poder determinarlo. Entonces, muchas veces las estimaciones que se hicieron, hay otros métodos y te dicen realmente eso, lo que te llegó, lo que te llegó a los hospitales, qué es lo que estás contando, o lo que te llegó al registro civil, multiplícalo por un factor de tanto, porque hay un error, ¿sí? Entonces eso es importante porque en este caso tendrías que medir después contra datos reales y luego tratar de obtener un factor de ajuste, ¿sí? Los factores de ajuste son aquellos en los que les decía el ingeniero civil que construye puentes. Dice, lo que me dé el método numérico, y le agrego un 4%. Y el 4% es pura, pura intuición. Y sí es cierto, o sea, por ejemplo, ahorita estoy poniendo unas barras para mi camioneta y ahorita voy a tener que ajustarla a pura intuición, o sea, no hay un método, o sea, podría usar una regla y poner así un, un nivel para que todo quede bonito y demás, pero mucho va a ser intuición, a la hora de la hora voy a tener que mover ciertas cosas para que todo concuerde, ¿sí? Entonces, y eso me va a costar un buen de trabajo. Pero, pero lo interesante en todo eso consiste en que sí, siempre hay que hacer ciertos ajustes. ¿Estamos? Incluso, por ejemplo, cuando uno trabaja y tus usuarios, es decir, la gente con la que vas a trabajar, bueno, aclarando que usuarios le llamamos en el software a nuestros clientes, ¿no? En otras áreas, por ejemplo, en mecatrónica, pues también van a ser sus clientes, la gente que te contrata. No siempre te dice las cosas, entonces de repente sale algo y entonces se vuelve irregular. Y es muy difícil de estimar cosas así. Entonces siempre tenemos que, esto es útil que conozcan cuánto es el factor de ajuste. Por ejemplo, aquí en este caso te da un error gigante, bueno, un error muy grande, más de la mitad. Entonces tendrías que ver eso, ¿no? O sea, que es muy parecido, por ejemplo, a lo que pasa con con la gente que hace, por ejemplo, los carpinteros los mecánicos o demás, ¿no? Cuando te sacan un valor, te hacen un ajuste y normalmente calculan en cuánto tiempo me voy a llevar y cuánto esfuerzo voy a tener. Y se supone que realmente aprenden con la pura experiencia, no hay una fórmula matemática. Aquí en este caso, sí hay fórmulas matemáticas para obtener valores irregulares. ¿Por qué los mecánicos no te pueden calcular exactamente o un carpintero no te puede calcular exactamente? Porque es muy difícil de estimar, ¿no? Imaginemos un mueble, cada mueble es diferente, ¿no? Y sobre todo si son bajo medidas específicas, pues es diferente. Entonces cada uno es muy difícil de predecir exactamente cuántos valores serían. La segunda parte de la unidad tiene que ver con el concepto de integración. El concepto de integración, eh, ya lo vieron en cálculo 2, en este cálculo integral. Dice, el objetivo de este tema es introducir a las técnicas básicas de integración. Al final de la unidad, el estudiante puede aplicar los diferentes métodos de integración y seleccionar. Algunas de estas cosas ya las vieron, porque yo he visto sus exámenes de departamento, porque me ha tocado aplicarlos. Y en los exámenes de departamento vi que varias de estas cosas ya las habían empezado a ver. Y bueno, primero la definición más básica. Nosotros sabemos que una integral no es otra cosa más que una, un área bajo la curva, o se puede ver también como la sumatoria de los límites de la función entre un determinado grupo de intervalos, ¿sí?
Entonces, se dice que esa integral es una integral definida. Aquí, lo mismo que en el caso anterior, lo que van a sacar ustedes es un valor. O sea, la derivada es una derivada, es un valor de la derivada. Aclarando de que, de nuevo, en el caso de la derivada, recuerden que el valor, la magnitud, significa el cambio. ¿Sí? O sea, por ponerles un caso, de lo que yo recuerdo, las escuelas que más cambio hicieron en mí fue la secundaria, la profesional y la maestría. El doctorado no tanto y la prepa menos. Y la primaria pues no mucho. Pero donde tuve cambios muy, muy fuertes, yo creo que fue en eso, fue en la maestría, en la carrera y en la secundaria, ¿no? Y los otros fueron cambios más sencillos. El cambio, el tamaño del cambio, el valor del cambio es lo que te dice si fueron cambios muy simples o cambios más grandes. Un cambio positivo, el valor de la derivada positivo significa que vas hacia adelante o que vas cambiando, eh, digamos que es como por ejemplo ustedes su aprendizaje, ¿no? En teoría su aprendizaje debería de ser positivo, es decir, cada vez aprendes más. Un cambio negativo significa que, por ejemplo, en física es fácil, la velocidad, ¿no? Si la velocidad, bueno, la aceleración, que es lo que se puede medir como negativo, si la aceleración es negativa, significa que te vas deteniendo. Si la aceleración es positiva, significa que vas yendo más rápido. Sí. Y pues muchas cosas suceden así. O sea, imaginemos que, por ejemplo, las plantas, los materiales, las balatas de un carro van sufriendo cambios. Si las balatas de un carro se van desgastando rápidamente, pues significa que tienen un cambio muy alto, es decir, una magnitud, un valor de cambio muy alto, ¿no? O sea, y en ese caso es un cambio negativo. Ok, ahora, cambiando radicalmente, en el caso de la integral, nosotros sabemos que las integrales lo podemos ver su interpretación geométrica como el área bajo una curva, pero también lo podemos ver como la sumatoria de una serie de pequeñas áreas que se van a asemejar o van a ser una manera que podemos estimar. Regresando a los ejemplos por ejemplo, un carpintero. Un carpintero cuando le dices, oiga, necesito que me haga un mueble así y así. Él lo piensa en el número de tablas que va a necesitar. Va a decir, el mueble, equivale, más o menos, a ciertas tablas de tales tamaños. Entonces, de material me voy a llevar tanto. Y ya después, pues, lo que te quiera cobrar de su mano de obra. Pero, obviamente, alguien diría, es que realmente no se gastó todas las tablas que dijo, se gastó posiblemente, lo más seguro es que sea menos. Entonces las tablas es lo que le permiten a él aproximar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, te venden tablas completas, no te venden media tabla o un pedacito de tabla o un pedazo redondo de tabla, pues no, te venden tablas. Entonces lo que se usa aquí es que tú tienes una área y la calculas con algo que sea más sencillo. En presencial, bueno, es más sencillo de explicarles. Imaginemos que quieres sacar el área de tu paleta del mesabanco. Recuerden donde ponen el brazo y donde escriben. Se fijan que es una manera irregular. Entonces, calcular el área, pues se puede con integrales. Pero, pues tendrías que calcular la función y tendrías que ver cómo son las curvas, bla, bla, bla. Entonces dices, a ver, si en lugar de eso me lo imagino, o sea, me imagino la paleta como una serie de figuras, como una serie de rectángulos. Pueden ser dos rectángulos grandotes. Entonces, yo puedo calcular una aproximación. ¿Me va a dar el valor exacto? No, pero me va a dar una aproximación, lo cual es bastante bueno. ¿Sí?
como primer elemento es bastante bueno. O sea, imagínense que ustedes son los encargados de una fábrica de, de hacer mesabancos, ¿no? Entonces tienen que saber de qué tamaño es de cuánto es el área, porque es lo que tienen que encargar de madera o de plástico, depende de qué esté hecho, ¿no? Porque algunos son de metal. Entonces tienes que saber cuánto material se va a gastar. Que puede hacer más, que puedes, o sea, te va a salir más fácil hacer una estimación que tratar de hacer bueno, claro, ya con el tiempo puedes usar matemáticas ya más avanzadas y tratar de obtener el valor exacto del área. Sí. Les pongo un caso, por ejemplo, hace muchos años yo trabajé en una fábrica de trajes. Entonces, era una serie de fábricas, o sea, una fábrica que hacía las telas, una fábrica que hacía los trajes y la tienda que los vendía. La tienda que los vendía es de Men's Factory. Entonces, era un grupo, nosotros éramos los encargados de hacer el software. Entonces, ellos tenían un sistema computacional que lo que decía era que dependiendo el tamaño de la tela, porque las telas que hacían eran cuadradas, cómo organizabas, cómo hacías el corte de la pieza, o sea, la manga, la parte del saco, la parte del pantalón, cómo lo cortabas de tal manera que tuvieras el menor desperdicio posible y utilizaban inteligencia artificial. Entonces era un sistema especial que se dedicaba nada más a calcular áreas. En este caso también podrían haber utilizado integración numérica. Para calcular esta área, entonces de nuevo, es más fácil tener una serie de rectángulos que se ajusten hacia el área que ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, puedes hacerlo con una sola figura, en este caso, por ejemplo, teniendo un simple trapecio. ¿Sí? Una manera de lograrlo es por medio, recordemos la unidad pasada, con el polinomio de Lagrange de grado 1, que es el polinomio de Lagrange, si lo integras, te daría esto de acá, y a la hora de generarlo te quedaría una área. Gráficamente sería de la siguiente manera. Tienes el área entre el punto A y el punto B, y para calcularlo generas un trapecio que se le parece, ¿sí? Mucho de lo que hemos visto en estas semanas, pues es métodos que nos dan aproximaciones, pero que la solución es bastante buena, ¿sí? O sea, pongamos el caso y yo creo que espero que lo aprecien. El caso de la planeación del curso. Hay muchas cosas que yo no puedo planear del curso. O sea, por ejemplo, mi cita con el médico mañana no los veo. Los vería hasta el martes. Recuerden que hay puente. Este, yo no lo puedo planear. O sea, yo no puedo planear. Ay, voy a ir con el médico el día tal, 11 de 12 de noviembre. Pues no puedo. Lo de CASEI, claro, la probabilidad de que me inviten a evaluar un programa es muy alta, ¿no? Casi siempre es mínimo uno o dos. De hecho, este semestre tuve suerte porque nada más me pidieron una sola vez. Pero normalmente en los últimos semestres me han pedido que evalúe más de una vez. Entonces, pues hay que pensar en eso, ¿eh? Hay que pensar en que muchas veces, bueno, en mi caso, nos van a, nos van a requerir pues varias veces. Entonces, pues es importante que veamos eso, ¿no? Es importante este, que como yo no sé exactamente qué cosas pueden fallar o qué días yo no podía poder venir, entonces, pues tengo que hacer ¿es el valor verdadero? No. Aquí podrían que de su estimación que tienen,
realmente no te calcula el área, sino aquí, por ejemplo, vemos que el error es muy grande, ¿no? Claro que depende cómo sea depende la función, depende qué tan alejados sean los puntos. H es la diferencia entre el valor del primer punto y el segundo punto, entre el valor de A y B. ¿Sí? Recordemos las famosas integrales definidas. Si H es muy grande, el error tiende a ser más grande. Si H es más pequeño, el error tiende a ser más pequeño. O si en lugar de usar una sola figura, lo divides en partes, sacas la regla trapezoidal de aplicación múltiple, que viéndolo gráficamente sería así. Por ejemplo, en lugar de tener una sola área, un solo trapecio, usas dos trapecios con H definidas y, de nuevo, el área, lo que le falta, lo que sería esto con el cursor, esto que queda aquí, este es el error. ¿Sí? Si nosotros lo pensamos mejor. A ver, vamos a pensar un poquito más y podemos, esta heurística de que divides y vencerás, pues lo podemos pasar, por ejemplo, a nuestra vida cotidiana, ¿no? De que dices, a ver, yo voy a calcular algo, por ejemplo, nosotros tenemos un semestre que no son más que 16 semanas, pero imaginemos que digo, pues 16 semanas y en esas tengo que terminar las 6 unidades. ¿Y en cuánto va a durar cada una? Ah, pues no sé, o sea, recordemos, por ejemplo, antes cómo era con los maestros, ¿no? De que les decían, pues tú tienes que terminar las 6 unidades. ¿Cómo? Como tú quieras y ya, o sea, yo nada más quiero que al final me des el resultado, ¿no? Y luego resulta que ya que estabas en eso, de repente llegaba el maestro y llevo en la semana 14 y nada más llevo 3 unidades, ¿no? Uy, pues ya valió. En 2 semanas vas a tener que aventar otras 3, ¿no? En 14 te aventaste 3 y en 2 te vas a tener que aventar las otras 3, lo cual obviamente está súper mal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues divides. Dices, a ver, tengo 16 semanas y tengo 6 unidades. Pues me aviento de 2 semanas cada unidad y las unidades más difíciles me las aviento de 3 y ya. Pero, no, bueno, no, de 4. 4 unidades de 3 semanas. 4 unidades de 3 semanas serían 12 y 2 unidades de 2 semanas, que serían ya las 16. Ahora, yo también puedo decir, pues una me voy a Casey y otra, y luego son los puentes, ¿no? Imaginen los puentes de noviembre, ¿no? Entonces, o el puente de septiembre, ¿no? O el día del tecnológico, el 25, bueno, el día de la ciudad, el 25 de agosto. Entonces, en realidad no son 16 semanas, son 15. Ok, entonces ahora de nuevo, vuélvelo a planear y en lugar de decir 5 unidades en 16 semanas o en 15 semanas, pues lo empiezas a dividir en partes y es más fácil y es más seguro de que vas a hacer las cosas bien. Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos, bueno, según mis aproximaciones, yo estimo que deberíamos determinar esta unidad, porque es muy sencilla, deberíamos determinar esta unidad a más tardar el 18 de noviembre. El 18 de noviembre yo tendría que estarles explicando las prácticas, lo cual implica que tendrían que entregar todo lo de la unidad número 5 el 25 de noviembre, más o menos. Y eso está bien porque eso permitiría que nosotros terminemos la unidad número 6 alrededor de finales de noviembre y entonces ya ustedes, perdón, tendrían a principios de diciembre, antes de principios de diciembre para poder acabar. Entonces, esas son mis estimaciones. Estimo por unidad, no estimo por todo ¿cómo se llama? No estimo por todo el curso, ¿no? Sería espantoso. O sea, si yo dijera de un junto, a ver, las 6 unidades tienen que salir en 16 semanas. ¿Cómo? No sé, pues tienen que salir. Pues me fallaría mucho.
Entonces, ¿qué planeo? Planeo por semanas, por unidad. De hecho, una mejor planeación sería planear por tema. ¿Cuánto me voy a tardar en tal tema? ¿Cuánto en el segundo tema? De hecho, hay universidades donde haces así. Me tocó una universidad, la Cuauhtémoc, donde tú tenías que llegar ese día y decir cuál era el tema que ibas a ver. Y te iban checando para ver si ibas adelantado o ibas retrasado. ¿Cómo se usa la regla trapezoidal? Ah, pues se usa así. Te dice, a ver, por ejemplo, tienes una integral que es la x cuadrada por e a la x y la quieres integral de 0 a 3. El inciso A, utilizas un trapecio simple, es decir, una sola figura. El inciso B, utilizas una múltiple con 5 segmentos. El inciso C, determinas el error porcentual, lo cual implica que sí calcularías el valor real de la integral. De nuevo alguien me dice, bueno, si tengo el valor real, ¿para qué uso una aproximación? Y lo cual es cierto, ¿eh? Pero recordemos que esto no está hecho para cuando puedes aplicar el cálculo. O sea, si tú dices, tengo la integral y la puedo hacer analíticamente, es decir, puedo aplicar los conocimientos que vi en cálculo integral, pues no uses cálculos numéricos. El cálculo numérico es solamente para cuando no puedes utilizar las técnicas de cálculo integral o de cálculo diferencial. Si tú puedes aplicar esas técnicas, utiliza esas técnicas. Esto está diseñado para casos donde no se puede, ¿sí? Donde la derivada es muy complicada o la integral es muy complicada o el caso del ingeniero que ya se le olvidó, lo cual puede ser muy posible, o cuando no tienes una función y lo que vas a tener es una serie de puntos, o sea, un experimento. Entonces, sacamos la función de 0 a 3 y decimos que nuestra h, bueno, nuestra h en este caso, sacamos una regla trapezoidal común y corriente, donde B y A son los puntos 0 y 3, y es la función evaluada en A y la función evaluada en B, ¿sí? Sustituyendo te da eso y te dice que el área aproximada son 271.11547. Es una simple sustitución en la fórmula, ¿sí? Ahora, si sacas la derivada, porque digo la integral, sacando la integral realmente, te das cuenta que tienes un error del 175%, lo cual no es bueno. ¿Vale? Pero bueno, dices ahora, si en lugar de usar un solo trapecio, lo divido dijimos que era, en el problema decíamos que los divides en 5 segmentos, entonces dices, a ver, si de 0 a 3 lo divido en 5 segmentos, eso significa que cada segmento va a tener que ser de 0.6, ¿sí? Sí, o sea, simplemente sacas la diferencia entre 3 menos 0 y lo divides sobre 5. Entonces vas a dividirlo en 5 partes, cada una de 0.6. Entonces sería 0.6, 0.1, 0.2, 1.8, ¿sí? Y bueno, esos son los segmentos. Evalúas la función en estos segmentos y aplicas la fórmula, ¿sí? ¿Cómo aplicas la fórmula? Pues muy simple, ¿no? O sea, te dice que la sumatoria de todos estos y más el valor de la función evaluada en la primera, que es 0, el valor de la función aplicada en la última, que es 180.76, y dos veces la sumatoria de todo esto, ¿no? O sea, sumas esto y lo multiplicas por 2. La sumatoria de toda esta parte y la sumatoria por 2. Esto de acá es un B, sabemos que es 3, A sabemos que es 0, y N es el número de puntos. En el número de puntos, son 5 puntos, dijimos, ¿no? Entonces, te da todo eso, sustituyes y te dice que el área aproximada es 107.34. Cuando sacas su error, te das cuenta que el error es de 9%, es aceptable. Es como les digo el carpintero, ¿no? El carpintero obviamente tiene un error del número de tablas que usó. Más que el número de tablas, el número de tablas posiblemente sea lo que no sea exacto, obviamente, es que le van a quedar pedacitos de madera que no va a usar. Entonces hay un error entre el área que él calculó contra el área que se ocupó, ¿sí? Pero ese es aceptable. Ahora, el detalle en esto, que si se fijan, pues tenemos todavía un error del 9%,
Es que no es la única manera. El problema, voy a regresarme un poco para explicarles un detalle. Ok. El problema que podemos ver aquí en calcular el área más aproximada, si se fijan en la parte de arriba. La parte de arriba con el trapecio, lo estás tratando de, tienes una línea roja, que esa es tu aproximación, pero la función verdadera es una curva. Recordamos lo que estamos viendo en la unidad pasada. O sea, yo tengo una curva y lo estoy tratando de representar con una recta. Entonces, obviamente hay un error. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que realmente el valor verdadero va a ser una curva. Entonces, por lo tanto, necesito más puntos para generar curvas en la parte de arriba. ¿Para qué? Para que disminuya mi error. Para que la figura que esté generando se parezca lo más posible a lo que yo quiero. Dejen checar la hora porque no. Sí, vamos bien, bueno, ya casi acabamos. Esto es importante. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque si tú tienes, por ejemplo, aquí, ¿no? El área de arriba son rectas, un rectángulo, la parte de arriba. Aquí en el trapecio, una recta que va con un cierto ángulo, ¿no? Y es importante que veamos, dices, a ver, ¿qué necesito para que realmente consiga la figura que yo quiero? Pues necesito que de arriba sea una curva. ¿Cuál? No lo sé. ¿Por qué? Porque cada función es diferente. De hecho, podría darse la casualidad de que la función fueran rectas y entonces en realidad actualmente funciones curvas, son curvas que van subiendo y bajando como pendientes y demás. Entonces, con la regla trapezoidal nos damos cuenta que si es sencilla tienes un error muy grande, que si usas varios trapecios en lugar de uno, el error disminuye tremendamente. Pero recordemos que a veces, pues de esto se trata de ir mejorando, ¿no? Entonces, una manera de eso van a ser usando otras reglas, en donde lo que vas a hacer es, vas a tener más puntos intermedios, que te van a permitir, por ejemplo, aquí, en este caso, vuelves a utilizar el polinomio de Lagrange, pero el de grado 2, lo cual implica que necesitas más puntos, y generas otra regla de Simpson, que, que lo que va a hacer la regla de Simpson, va a generar una en donde la parte de arriba ya viene a ser una curva. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Un menor error. Y eso es importante, porque al tener figuras que se parecen más a la función verdadera, eso significa que vamos a tener un error más pequeño. Y eso, les digo, es súper importante. Tengamos errores más pequeños. ¿Ok? Entonces, de nuevo, regresamos a esta parte. ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos es este, buscamos que tener una serie de figuras o una figura que nos permita que se parezca lo más posible a la función que estamos buscando. Entre más parecido sería, entonces el área sería más aproximada y más cercana a lo que andamos buscando. Es decir, andamos buscando exactitud, que es disminuir el error. ¿Vale? ¿Qué es lo que buscamos siempre? Disminuir los errores. Piensen eso siempre como ingenieros. Y no nada más como ingenieros, como personas, ¿no? Yo creo que cualquier persona debería de decir lo mismo, ¿no? De que, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, después del el primer mes que terminé de vivir solo, le tuve que pedir prestado a mi papá 1,000 pesos, ¿no? Pues me equivoqué. ¿Qué es lo que hago? Pues trato de enmendar, trato de ver en qué me equivoqué
Y al segundo mes igual ya nada más le debes 100 pesos, ¿no? Y al tercer mes ya no le debes nada. Y al cuarto mes hasta ahorras, ¿no? Entonces eso es importante. Eso es importante que tu estimación trate de concordar lo mejor posible con la realidad. ¿Qué es lo que pasa con muchos de ustedes que me entregan las cosas hasta el final? Cuando me entregan todo hasta el final, que tienen esa mala maña, el problema está de que posiblemente yo ya no alcance a calificárselos o se los califico mal. ¿O qué es lo que ocurre? Mucha gente hace la maña de que dice, ah, pues me espero hasta el final, hasta que haya algún tarugo que me pase las cosas. Entonces yo ya no trabajo. Y además agarro las cosas de mi compañero, del taruguito de mi compañero, se las entrego al maestro y como él ya está muy apurado, ya me las pasa. Y ya, ya. No, sin esfuerzo, ya logré mi cometido. Claro que el cometido de la persona es simplemente una calificación aprobatoria. El cometido que deberían de tener todos, y eso es importantísimo, es aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a intercambiar cuando salgas. Si lo que estás aprendiendo son mañas, pues sí es cierto, es lo que vas a vender cuando salgas, ¿no? Vas a vender mañas, vas a aprender cómo le hago para transar, para robar, y pues bueno, cada quien su manera de pensar, ¿ok? Entonces, bueno, este, continuamos el martes con este tipo de cosas. Sí.